Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, bienvenidos, bienvenidas a los trinos del momento, a hoy martes 15 de agosto de 2023, contenidos que iremos poniendo en circulación en Periodismo Libre en YouTube, en nuestro canal de YouTube. La noticia... Una de las noticias del momento continúa siendo el bulo. Bulo es una información falsa con fines malintencionados. Eso es un bulo. Más adelante o en otro avance de Periodismo Libre haremos una reflexión ética sobre este bulo. Pero vamos a hacer un recorrido, una especie de historia a través de los trinos del momento de lo que ha sido este bulo, esta falsa información, este falso periodismo de investigación que puso a circular el canal Caracol desde el domingo anterior para ir desembocando a los últimos acontecimientos. Esa misma noche el presidente Gustavo Petro, la noche del domingo anterior, el presidente Gustavo Petro denunciaba. Ya van dos noticias completamente falsas, las 5 maletas de semana y esta de Caracol. No pensé que llegaran a tanta bajeza. De inmediato les exijo rectificar esa información falsa, un bulo. Nunca hice manifestación en Yopal, nunca se recibió aporte de nadie del Casanare. Las personas que mencionan aquí no son directivos ni de Colombia Humana ni del Pacto Histórico. La persona encargada de la campaña en Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro. Le pido a Colombia Humana actuar judicialmente. Con el perdón de la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, no podemos dejar mancillar nuestro nombre ni la dignidad de la presidencia de esta manera. Ese fue uno de los primeros trinos que puso el presidente Gustavo Petro denunciando esta maniobra, precisamente porque a la manifestación que se refieren los señores de Caracol es a una visita que el presidente Gustavo Petro hizo a una familia campesina de Yopal. No fue una manifestación. Esa es la foto, esas son las fotos que, entre otras cosas, todos los medios alternativos y algunos medios de las élites dieron a conocer. La visita del presidente Petro a Yopal, a una familia del campo. Y la otra imagen de Yopal corresponde a cuando iba saliendo el presidente Gustavo Petro de Yopal y en la plaza principal le cerraron la vía la gente que lo estaba esperando para que lo saludara. No hubo una manifestación en ese sentido, sino el presidente Petro se bajó y saludó a sus seguidores, que eran miles, reunidos espontáneamente en el parque. No hubo ninguna reunión, y mucho menos organizada por un narco como quieren insinuar o como quieren decir los señores de Caracol. Y las personas mencionadas por los señores de Caracol no tienen que ver con la campaña. Es más, si ellos quisieron infiltrarse, fueron desautorizados, como en varios documentos quedó constatado. Sigamos con los trinos del presidente. Es increíble cómo Caracol nos ha calumniado. Con esa calumnia no taparán el escándalo de la Ruta del Sol 2, que es uno de los objetivos. Vamos a verlo más adelante. Han tratado de insinuar con estas personas que aquí entrevistan otros medios que nos financiaron la campaña, cuando yo públicamente y a tiempo ordené que no había que recolectar fondos regionales y todo se centralizaba en la gerencia nacional. Aquí mismo difundimos esa información del presidente Petro alertando sobre eso desde muchos meses antes en su campaña electoral a principios del año inmediatamente anterior. Hasta los mismos implicados desmienten a Caracol, que cae en la mentira de su fuente, que respetando su identidad, fuente que conozco, está en una actitud sediciosa. ¿A qué fuente se refiere? Pues a la fiscalía. ¿Cuál es lo nuevo aquí? Ocurre que ahora la fiscalía le filtra información, entre comillas, que ellos tienen
a otro medio que no sea Semana, porque ya se desgastó Semana. Ya ese mandadero está desgastado, está desacreditado, entonces ahora busca el otro mandadero que es Caracol Televisión, de otro pulpo económico, el Grupo Santo Domingo. Y entonces a esa fuente es a la que se refiere el presidente Gustavo Petro. Sigamos. Ya está la... Es increíble cómo Caracol nos ha calumniado, decía el presidente. Para publicar la calumnia contra mi campaña, Noticias Caracol tuvo que sustituir los directivos oficiales de la campaña en el Casanare por personas que nunca lo fueron. Este es el tercer trino. Sustituyó Caracol mentirosamente a nuestra coordinadora Sonia Bernal por una que no conocemos llamada Sonia Navarro. Cambió la sede oficial del pacto del núcleo urbano a una casa en una vereda. Dijo con falsedad predeterminada que un mafioso hizo parte de la campaña cuando públicamente Colombia Humana lo rechazó en 3 ocasiones, incluso en documento público firmado por la Junta Nacional de ese partido. No quiso preguntar Caracol a la campaña para elaborar la nota calumniosa que le habría dicho que nunca realicé manifestación en Yopal y nunca entrevistó Caracol a mis directivos de la campaña en Casanare para averiguar la verdad. Una verdadera vergüenza. Eso no es periodismo de investigación. Eso es periodismo orientado a demostrar una hipótesis falsa, y como no les dio la hipótesis, como la hipótesis resultó falsa, de todas maneras sostuvieron la mentira y sacaron al aire un bulo, una información falsa de mala fe que no tiene sustentación fáctica, real en los hechos, y que además de eso nunca fue contrastada, como es uno de los principios fundamentales en el ejercicio del periodismo. Amablemente comparto comunicado a la opinión pública con relación a información de Noticias Caracol sobre la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, en Casanare, la cual estuvo bajo mi responsabilidad. Este es un trino de Sonia Bernal, a quien hacía alusión el presidente en el anterior trino. Y el comunicado dice: Bogotá, 13 de agosto de 2023, con respecto a la nota periodística, comillas, el capo y la campaña, comillas. Fíjense ustedes cómo titulan de mala fe. El capo y la campaña. Como si el capo hubiera tenido algo que ver con la campaña. ¿Qué culpa tiene el presidente y la campaña de que haya gente que quiera infiltrarse? Pues lo que hizo el presidente fue poner un muro de contención, denunciar eso y evitar que se infiltraran. Pero no, los señores titulan de mala fe, de manera premeditada, el capo y la campaña. Emitida por Noticias Caracol el día de hoy, hacía referencia al domingo. Me permito aclarar que en Casanare, la dirección política y electoral de la campaña presidencial del hoy presidente, doctor Gustavo Petro, estuvo exclusivamente bajo mi responsabilidad, Sonia Bernal. Del mismo modo, es importante señalar que el señor Osvaldo Cáceres fue el único gestor logístico departamental en Casanare en la campaña que fue liderada por el Pacto Histórico, y los recursos económicos en la región fueron gestionados centralmente por la Gerencia Nacional conforme a lo anunciado públicamente por dicho órgano. La única visita del candidato doctor Gustavo Petro a Casanare fue la tarde del 13 de junio de 2022, en donde hizo una actividad con campesinos llaneros, a la visita a la casa que hacemos referencia, y dio un saludo en el parque de Yopal. Dio un saludo cuando salía, que fue prácticamente pues detenida la caravana por miles y miles de personas que querían saludar a su candidato en ese momento. Cualquier otra afirmación es contraria a la verdad de cómo sucedió la campaña presidencial en Casanare. Esta aclaración es debido a que Caracol muestra una fiesta por allá con 10 o 15 personas en una vereda hecha por un señor muy cuestionado, que quieren endilgárselo a la campaña del presidente Gustavo Petro. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. El señor por allá hizo su reunión, pero no tiene que ver con nada oficial ni autorizado por la campaña del presidente Gustavo Petro. En tal sentido, entonces, él hace referencia a
este comunicado hace referencia a alias Sobrino, que fue el que hizo la fiesta por allá con su esposa, pero nada tienen que ver con el presidente Petro. Sigamos. Sandra Chindoy dice, atención, aquí está Sonia Bernal, la coordinadora del Pacto Histórico en Casanare, que Noticias Caracol de forma malintencionada relaciona con un personaje cuestionadísimo. Estos medios tradicionales no tienen vergüenza ni ética periodística. Y presenta allí la fotografía. Sonia Bernal, el pacto histórico es imparable en Casanare. Gracias, mil gracias porque nuestra región ya despertó. Bueno, eso hacía parte de la campaña Senado y Cámara. Sigamos. El presidente Petro produjo un nuevo trino. Esta resolución, la número 09 del 24 de febrero de la Junta Nacional de Colombia Humana, demuestra cómo no permitió que miembros del Centro Democrático, de Cambio Radical y narcotraficantes infiltraran el partido en el Casanare. Ahora Noticias Caracol vuelve a la noticia al revés, tratando de desprestigiar mi campaña y a mí mismo. Ojo con eso. Esta es una resolución en la que se hacía claridad sobre cómo se rechazaba la presencia o la intentona de infiltrar la campaña por parte de agentes de la extrema derecha y de señores cuestionadísimos. Allí está la resolución número 9 del 24 de febrero. Dice otro trino del presidente, grupos de la política tradicional y del narcotráfico intentaron infiltrar la Colombia Humana y el partido de la Colombia Humana los denunció públicamente y suspendió la elección interna por estos motivos en resolución del 24 de febrero. Ahora Noticias Caracol quiere, sin siquiera haber preguntado previamente, mezclarnos con los narcos que no dejamos entrar al partido. Fíjense lo grave de eso. O sea, ya estaba predeterminada la intención de los señores de Caracol de ir con su bulo, con su falsa noticia malintencionada. Eso no es periodismo de investigación. Reiteramos, una de las cosas que siempre ejercemos, practicamos, llevamos a cabo los periodistas es contrastar la información en diferentes fuentes, multiplicidad de fuentes, no de una sola fuente, sino de múltiples fuentes. No llenar de un solo lado, como hicieron los señores de Caracol, un contenido supuestamente periodístico, no, es de diversos lados, desde las diferentes caras de la información y fundamentalmente ir a la parte señalada, porque hay un principio en el derecho que también se traslada al periodismo, y es que nunca se debe dar por sentado que alguien es responsable hasta no tener suficientes pruebas. Dame la prueba y yo te daré el derecho. Es uno de los principios del ejercicio de esta profesión que también trasladamos al ejercicio del periodismo. Continuemos. Entonces, en esto que podríamos denominar la historia del bulo de Caracol Televisión. Otra titulera, Meli, dice, desesperados por el escándalo del Grupo Aval, este noticiero se refiere a Caracol, trata de desviar la atención con noticia falsa y con nombres falsos para atacar al presidente Gustavo Petro. ¿Hasta cuándo los abogados de la presidencia para permitir que se siga la persecución al presidente? Esa es una pregunta que se están haciendo muchísimas personas. Este no es el único trino en relación con esa inquietud. Seguimos con esta historia. Eduardo Libreros dice, tiene razón el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Las personas que allí mencionan en el famoso informe El Bulo de Caracol, nada tenían que ver con la campaña presidencial. No se hicieron manifestaciones, no se recibió ni financiación ni aportes, y la doctora Sonia fue quien se responsabilizó de la campaña en el Casanare, dicen desde este departamento. Otro trino. Veamos. León Valencia se pronunció, el investigador social, anoche Noticias Caracol
en un cara a cara, le permitió a Eduardo Noriega, vocero del Pacto Histórico, ya se refiere al lunes, contar la historia del intento de infiltración en campaña por un capo narco en el Casanare. Si esto hubiera ocurrido antes de publicar, la información habría cambiado. Claro, repito, uno de los meollos de este asunto es que cuando se hace periodismo de investigación y supuestamente esto es producto de periodismo de investigación, entre comillas, ¿qué es lo primero que hace el periodista o el grupo de investigación? Yo enseñé periodismo durante alrededor de más de 30 años en diferentes universidades. Y lo primero que le enseñé a los periodistas en la materia de periodismo de investigación era contrastar, era ir a todas las fuentes, la pluralidad de fuentes, la confirmación, la reconfirmación. Esto es un precepto elemental del ABC del periodismo, pero muchísimo más en el periodismo de investigación, donde regularmente resultan personas señaladas y muchas veces afectadas de manera injusta, como en este caso. Entonces, lo primero que se hace es formular una hipótesis. Y la hipótesis en el desarrollo de la investigación, como ocurre también en todo, en la ciencia, en lo que sea, o se corrobora o se desvirtúa. Resulta que la hipótesis no era cierta, entonces en tal sentido no se puede publicar si no se confirma la hipótesis. Así de sencillo, señores. Pero no, los señores desesperados por esa competencia entre medios y por cumplirle a aquellos que les estaban filtrando la desinformación, corrieron a publicar. Y miren lo que hicieron. Claro, han causado un daño, como vamos a ver, un daño muy grave, y ya lo está utilizando la extrema derecha, que no se para en nada. No tiene ninguna, la extrema derecha no tiene ninguna ética ni moral para utilizar la mentira ya creada por los mismos medios de desinformación para convocar acciones contra el gobierno legítimo del presidente Gustavo Petro. Dice el presidente, en este cuadro, entonces ya vamos a ver qué es lo que está escondiendo todo este bulo, toda esta cortina de humo vertida por los señores de Caracol. Miremos bien el circuito, ¿no? Viene Semana, luego sigue Caracol, luego vendrá otro medio. Se están como turnando en esta labor de conspiración desde los medios hegemónicos de las oligarquías. En este cuadro, dice el presidente, ustedes podrán ver por dónde se pagó el otro soborno de 3,4 millones de dólares por el Grupo Aval a un funcionario del gobierno Santos. Se trata del pago por un contrato de estabilidad jurídica que redujo el pago de impuesto de renta del 35% a un poco más del 1%. El abogado de esta operación por el Grupo Aval fue el posterior fiscal general de la Nación, Humberto Martínez, por el cual recibió una comisión de éxito. Ya aquí entra entonces a aparece aquí el porqué de este escándalo o una de las explicaciones de las razones, ¿no? En vez de esto, señores de Caracol, profundizar sobre que es un escándalo monumental, uno de los mayores escándalos de corrupción en los últimos años, en los últimos tiempos de nuestro país, todo eso lo callan los señores de Caracol y de los medios masivos, como lo denunciamos aquí mismo en Periodismo Libre. Pero tienden esta cortina de humo, este bulo con esa falsedad de lo del Casanare para ocultar este gravísimo hecho. Y entonces, bueno, retrocedamos un poco para terminar de leer el trino. El abogado de esta operación, bueno, ya lo dijimos, solo necesita estudiar que funcionarios intervienen en los acuerdos qué funcionarios intervienen en los acuerdos de estabilidad jurídica dentro de los gobiernos que expuse con nombres propios en mi debate en el Senado. Recordemos que el presidente, cuando era senador, hizo un debate en el 2018. Ahí está todo el cuadro, señores de Caracol, todo el cuadro, por si se les ocurre en algún momento investigar sobre este sí es un hecho fáctico, o sea, real, ¿no? Un escándalo de marca mayor que ustedes, señores de Caracol y de los demás medios de la oligarquía, han tapado, porque tiene que ver con el Grupo Aval, con Sarmiento Angulo y con la oligarquía santafereña. Por eso no lo denuncian, por eso no lo revelan y tienden esta otra cortina de humo con falsedades, sigamos. Ahí queda el cuadro que presenta el presidente. Dice el presidente del día de hoy, martes 15 de agosto, he ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los Estados Unidos y Brasil para establecer los daños
y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado colombiano. Ojo con eso. Los brasileños que incurrieron en delito en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia. A ver, los corruptos, a ver, los contratos entre Corfi Colombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana. Ojo con ese contrato de estabilidad jurídica. Le solicito respetuosamente a la Fiscalía reabrir los casos, si es necesario, el proceso de Odebrecht Aval y hallar los destinatarios de los sobornos. Ojo con eso, que acuérdense que esos casos fueron cerrados, ¿no? Como cosa rara. Sigamos. Dice el presidente, el contrato de estabilidad jurídica que defendió Néstor Humberto Martínez como abogado del Grupo Aval se firmó el 31 de diciembre a las 12 de la noche de 2012. ¿Qué tal eso? 31 de diciembre de 2012 a las 12 de la noche. Comité que tomó la decisión del contrato de estabilidad jurídica, del cual se pagó un soborno por más de 3 millones de dólares. 1. Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, delegado a Javier Hernández. Sigamos. 2. Ministro de Comercio y de Granado, su delegado. 3. Ministro de Transporte Miguel Peñalosa y Cecilia Álvarez. 4. Director del DNP Mauricio Santamaría, Departamento Nacional de Planeación. Las pistas que estaba planteando el presidente Petro para seguir esta investigación. Y sigamos con instituciones que no cumplen con su deber en relación con estos gravísimos casos de Odebrecht, pero sí se ensañan contra la colectividad que apoya al presidente Gustavo Petro en el Congreso. Dice Helber, Consejo de Estado anula la elección del senador César Pachón, comillas, por doble militancia, ¿no? Dentro de ese santanderismo, ese leguleyismo que caracteriza el sistema jurídico de las élites. Pero le perdonó la multa de 800.000 millones al Grupo Aval de Sarmiento Alguno por sobornos de Odebrecht. La justicia colombiana, parece ya el Consejo Nacional Electoral haciendo política, haciendo más política que fallar contra criminales. Ahí está el trino de Helbert. Seguimos con esta historia. Daniel Quintero Calle, el alcalde de Medellín, que no tiene pelos en la lengua, dijo: la defensa de la libertad de prensa no puede ser una puerta para que grupos económicos se vengan de los líderes políticos que han visibilizado casos de corrupción. Entonces ya aquí Daniel Quintero está planteando que puede haber en el fondo también de este bulo de Caracol, que pertenece a un pulpo económico de la oligarquía colombiana, pulpos que se unen, ¿no? Todos, como vamos a ver al final de esta nota. Si lo permitimos, la que muere es la democracia, y sin democracia no hay libertad alguna. Planteamiento de Daniel Quintero, que está en el fondo de todo este asunto. Wilson Arias, el senador del Pacto Histórico, sostiene: fortuna de Sarmiento Angulo da a conocer, de acuerdo con las investigaciones que él debe haber hecho, la fortuna de Sarmiento Angulo, el dueño del Grupo Aval y del periódico El Tiempo, de todo ese pulpo comunicacional santafereño. 26.880.000 millones de pesos. Imagínense ustedes. No cabe pues en la mente, ¿no? 26.880.000 millones de pesos. Multa que pagará 252.000 millones. Plata que regaló a partidos, 16.000 millones. ¿Cuánto le quedan? 26 billones de pesos e impunidad. 26. Creo que devolvamos la cifra porque tiene 12 números. 3, 6, 9, 12. Sí, son 20. Acá la cifra correcta es 26 billones 880 mil millones. La había leído mal, presento excusas. 26 billones. ¿No es verdad? 26 billones 880 mil millones. 26 billones, o sea, millones de millones, 880.000 millones de pesos. La multa que pagó es de 252.000
millones, porque fueron 20 billones, ¿no? Plata que regaló a partidos 16.000 millones. Le queda 26 billones 612 mil millones de pesos. Imaginen ustedes. Claro, cómo pagar esa multa con la que reconoció su responsabilidad jurídica, judicial, no solo administrativa, pues es como quitarle un pelo a un gato. Néstor Humberto, tranquilo, Pizano y su hijo fallecieron. Esto es lo que dice el senador Wilson Arias, quien nos entrega estas cifras. Alfredo Mondragón, congresista también del Valle, representante de la Cámara, dice: ¿quién fue el que elaboró el contrato de estabilidad jurídica para que Odebrecht y Corficolombiana pagaran menos impuestos y por el que se pagó una coima de 4.000 millones para aprobarlo? Fue Néstor Humberto Martínez, dice Alfredo Mondragón. Él dice ser un inocente viejecito, dice Mondragón en relación con el señor Néstor Humberto Martínez, y presenta el documento. Fíjense cómo se va desenredando esta pita del caso Odebrecht, que es lo que tapa el bulo, el falso periodismo de investigación hecho por Caracol. Sigamos. Miguel Ángel del Río dice: hoy más que nunca cobran valor las denuncias de Pizano contra Corficolombiana y el Grupo Aval, quien 2 meses antes de ser asesinado le envió una carta a Néstor Humberto Martínez pidiendo ayuda por su vida. En representación de la familia llegaremos hasta el final de esta tragedia. Alfredo Mondragón vuelve y con otro trino: se destapó que familias de la élite robaban petróleo y a la semana capturaron a Nicolás Petro para luego dejarlo libre. Se destapó que Sarmiento no era inocente, sino que Aval aceptó mover sobornos y a los 2 días sacaron calumnia al presidente Gustavo Petro. ¿Coincidencia? No es, dice Alfredo Mondragón. Y Armando Jiménez plantea otro fondo del asunto. Un día ataca Semana, otro día RCN, al siguiente Blue Radio, luego Néstor Morales, después la W Radio, hoy Caracol, posteriormente El Colombiano, El Tiempo, El País. Hay un complot mediático y detrás de todos ellos los grupos económicos de poder. Lo hemos venido denunciando. En el mes de abril escribí un artículo precisamente sobre esto. Hago todo un recorrido sobre cómo desde las 4 de la mañana los medios de comunicación radiales están bombardeando la mente del pueblo colombiano con desinformación, con injurias, calumnias y mentiras contra el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. Y después entrar en forma entre 5 y 6 de la mañana, con más batería contra el pueblo colombiano, mintiendo y desacreditando y delegitimando el gobierno que ellos no quieren, que odian, porque corresponde a un gobierno popular. Y luego entra la televisión desde las 6, 7 de la mañana, los canales privados nacionales, y luego sigue al mediodía, y luego en la tarde, en la noche, hasta las 12 de la noche. Hago todo un recorrido allí y demuestro cómo es esa hegemonía, esa dictadura mediática, esa hegemonía de los medios de las élites contra el cambio. Y aquí entonces reproduce el tuitero un cuadro en el que muestra cuáles son o quiénes son los dueños de los grandes consorcios conglomerados de medios de comunicación en nuestro país: Gabriel Gilinski, Semana, El País, Grupo Nutresa, Luis Carlos Sarmiento Angulo, El Tiempo, City TV, Porvenir, etcétera, etcétera. Carlos Julio Ardila, RCN, Postobón, la FM, NTN 24, WIN, Portafolio, Periódico de la República, Alejandro Santo Domingo, del Grupo Santo Domingo, Caracol, Blue, El Espectador, Pulso, etcétera, para no hablar de los oligopolios regionales. De modo que ahí está clarísimo. El presidente Gustavo Petro concluye hace poco, dijo: qué bonito, la prensa de los grupos echando mentiras sobre el gobierno, y después convoca en marcha
para protestar por sus propias mentiras. ¿Cómo les parece? Allí está la manguala, allí está el circuito conspirativo. Te invito, Vicky, a convocar una marcha contra la corrupción. ¿Qué tal marchar contra los sobornos de Odebrecht, Aval? Buena pregunta la que formula el presidente Gustavo Petro. Bien, aquí hemos hecho todo un recorrido apoyándonos en diferentes trinos, 22 trinos a lo largo de toda esta historia de oscuridad y de conspiración de los medios hegemónicos, aliados de la extrema derecha y portavoces, megáfonos de los grupos económicos. Recordemos que, como dijo Luis Althusser en la década de los 70, los grandes medios masivos tradicionales de comunicación, los medios de las élites oligárquicas, son aparatos ideológicos del establecimiento, del Estado al que ellos procuran defender, el Estado segregacionista, opresor, excluyente, el Estado de las élites oligárquicas. Esperamos haber entregado nuevos elementos para el debate, para la discusión y sobre todo para que el pueblo colombiano tenga herramientas para entender lo que realmente está ocurriendo, que es esta ofensiva de la extrema derecha, sus partidos, sus medios de comunicación, aparatos jurídicos y administrativos del Estado, todos a una, para tratar de defenestrar, como han dicho recientemente, el gobierno del cambio, el gobierno legítimo, con desinformación, con manipulación y bulos mentirosos. Volveremos con un nuevo contenido, un nuevo momento a través de Trinos en Periodismo Libre.